Hola, nosotros somos el equipo número 5 y hoy hablaremos acerca del ratón o también llamado como mouse. Para comenzar, hablaremos brevemente sobre la historia de este dispositivo. En 1963, un par de investigadores llamados Douglas Engelbart y Bill English, ambos del Instituto de Investigación de Stanford de la Universidad homónima en California, crearon el primer prototipo del mouse con el propósito de mejorar la interacción del usuario con el computador, ya que en esa época se operaban mediante tarjetas perforadas. Aunque este primer prototipo era grande, muy grande, y un poco diferente de utilizar comparado con los ratones actuales, el funcionamiento básico era el mismo que hoy en día. Para su uso común, la empresa Xerox mejoró el diseño y en 1981, en Palo Alto, California, crearon el Xerox Star 8010, que viene siendo la primera computadora personal con mouse incluido, además de dar paso a las primeras interfaces gráficas para mejorar completamente la experiencia de usuario en la industria de la computación. Muchas otras empresas como Commodore, Apple y Atari fueron incluyendo el mouse en sus PC, significando una revolución y uno de los inventos más exitosos en la historia de Silicon Valley. Y sobre el nombre, básicamente se llama ratón o mouse debido a que su forma y su cable recuerdan a un ratón. ¿Qué es un ratón o mouse? Un mouse es un dispositivo que funciona como un apuntador y es utilizado para facilitar el manejo de un entorno gráfico en una computadora, agilizando tanto la experiencia de usuario como el desempeño a la hora de realizar actividades y tareas de carácter informático, gráfico o de edición. Generalmente está fabricado en plástico y se utiliza con una de las manos, aunque los primeros prototipos fueron realizados en madera para experimentar con su funcionamiento y su posterior patente. Además, hoy en día se puede configurar el mouse para que tanto personas zurdas y diestras puedan aprovecharlo al máximo. El mouse detecta su movimiento relativo en dos dimensiones, por la superficie en la que se apoya, reflejándose habitualmente en el monitor a través de un puntero, cursor o flecha de manera predeterminada en la mayoría de los sistemas operativos, pudiendo en algunas ocasiones alterar o cambiar esta figura por una personalizada. El mouse se puede conectar de forma cableada mediante puertos PS y USB o inalámbricamente por medio de un adaptador USB conectado a la computadora y ésta reciba la señal del mouse, aunque también puede ser por medio de conectividad de Bluetooth o infrarrojo. Gracias a la cantidad de soporte y configuraciones con los controladores de las computadoras han recibido a lo largo del tiempo. El mouse es un periférico de entrada imprescindible en una computadora de escritorio para la mayoría de las personas, y pese a la aparición de otras tecnologías con una función similar, como la pantalla táctil, la práctica demuestra todavía su vida útil. A día de hoy es sorprendente cómo ha evolucionado esta herramienta. Gracias a la innovación en cubrir las necesidades actuales y en mejorar desempeños como el académico, educativo, en gaming, accesorios de interfaz de usuario y diversos más. A continuación mostraremos algunos de los tipos de mouse existentes. El ratón mecánico, o mejor conocido como ratón de bolita, contiene una esfera de plástico en la parte inferior para enviar información al ordenador sobre los movimientos del mouse mediante su desplazamiento en una superficie plana, para procesarlos y representarlos gráficamente en la pantalla. Este tipo de mouse está casi en desuso. El mismo tiene un funcionamiento interno donde se cuentan los pulsos que realiza su esfera en cada desplazamiento, entre dos ejes giratorios perpendiculares, generando impulsos eléctricos interpretados por el ordenador. Ratón óptico. Este tipo de ratón utiliza sensores y le permite al usuario emplear el ordenador con una mayor precisión, de una manera más limpia y con un ruido inferior al ratón mecánico. La bola de plástico que tienen los ratones de bola genera una acumulación de polvo después de un cierto tiempo, y con este tipo de ratón nos olvidaremos de ello. Funciona con un sensor óptico que reconoce la superficie plana donde hace sus desplazamientos. El área, para que funcione correctamente, debe ser opaca, por ejemplo una alfombrilla, ya que se desempeña mal en espacios transparentes o brillantes. Mouse láser. Este tipo de ratón de computadora funciona con un LED láser de gran potencia, concentrado en un cierto punto, que le permite detectar los distintos movimientos del dispositivo de entrada y sobre varias superficies. En los desplazamientos utiliza un láser con tecnología óptica de alta resolución, mayor a un ratón óptico, que le permite una mejor precisión, sensibilidad y un manejo más eficiente de la computadora. Ratón ergonómico.
Este es definitivamente uno de los ratones más peculiares que se pueden encontrar. Este tipo de mouse se ajusta a la postura del usuario. Son una excelente solución para aquellas personas que pasan varias horas frente a la pantalla del ordenador y manifiestan dolores de brazos, hombros y manos. Permiten adquirir una postura relajada, sin sobrecargos y simplificando los movimientos frente al ordenador, evitando así dolores al adoptar una posición correcta. Las personas que compran un mouse ergonómico por lo general lo hacen para eliminar un dolor físico, pero también están aquellos que quieren un ratón de calidad que les dure muchos años. Además, existen los mouse flexibles ergonómicos. Se trata de un modelo que se amolda a tu mano, permaneciendo relajada por mucho tiempo. Ratón trackball. Los ratones trackball son un ejemplo de ratones ergonómicos. Están compuestos por una esfera de plástico en la parte superior que permite mover el cursor en la pantalla sin necesidad de desplazar el mouse sobre la superficie. La empresa Kensington es la principal fabricadora y distribuidora de este hardware, aunque existen otras marcas dedicadas a este tipo de mouse. Mouse multitáctil. Los ratones multitáctil son más ligeros, delgados y poseen una mayor sensibilidad al movimiento que uno tradicional. Esto les permite desplazarse con gran fluidez, beneficiándose de sus baterías recargables de larga duración. Este mouse es muy interesante, ya que es como tener un trackpad móvil que combina ambos beneficios y logra un desempeño único. Para algunos tal vez no el óptimo, pero para otros resulta ser una experiencia bastante agradable. Con un multitáctil puedes hacer gestos sobre el ratón para utilizar sus funciones adicionales. Por ejemplo, podrás ampliar o reducir una página web, alternar entre apps o carpetas solo con deslizar tus dedos, o incluso mostrar una página anterior o posterior al tocar un área del ratón, entre otras funcionalidades que dependerán de la marca. Ok, este mouse es de los más raros que van a encontrar y ahora escucharán por qué. Un ratón 3D es un dispositivo de entrada complejo utilizado en softwares y entornos virtuales 3D. Incluye diferentes sensores que le permiten ser utilizado en movimientos 3D y 2D, aunque su uso es más para el entretenimiento que el habitual del mouse tradicional. Este tipo de mouse tiene una mayor aceptación en usuarios del gaming y otorga considerables ganancias en productividad en muchos trabajos por ordenador. Por ejemplo, en modelado 3D con entornos gráficos como Blender, AutoCAD y CorelDRAW, solo por mencionar algunos. Si deseas utilizar un ratón 3D por primera vez, debes conocer que suele existir una larga curva de aprendizaje de sus funciones. Sin embargo, vale mucho la pena. El ratón de portátil también es conocido como trackpad y es el dispositivo de entrada apuntador de todas las laptops. Posee un sensor táctil en su superficie que le permite detectar los movimientos realizados con los dedos sobre él de manera muy efectiva. Aunque muchos no lo consideren un mouse, permiten controlar el cursor y navegación por los programas, utilizando dos botones con las mismas funciones de clic derecho e izquierdo que los utilizados en un ratón de ordenador. Mouse con puntero táctil. Este tipo de dispositivo de entrada se encuentra en algunos modelos de laptops y también es incorporado en teclados para ordenador. Se representa por un plástico pequeño circular que es normalmente rojo entre las letras G, B y H. Cumple la función de ratón, permitiendo el desplazamiento del cursor por la pantalla con un solo dedo. Y un solo dedo puede sonar fácil o difícil, depende de cómo lo veas. Aunque la realidad es que sí requiere un poco de práctica al inicio, sobre todo si nunca habías utilizado uno de estos. Tanto el ratón cableado, como el siguiente, que será el ratón inalámbrico, son solo una clasificación de mouse según su conexión, y la relación que existe entre el mismo y la computadora, todo dependiendo del usuario y su búsqueda por desempeño, comodidad, accesibilidad, etc. El ratón cableado se usa generalmente para los videojuegos, y es el preferido por el público gamer por su precisión, rapidez y la posibilidad de jugar sin preocuparnos por las baterías. Funciona con una conexión USB en la actualidad y con mejoras constantes. Anteriormente se utilizaba una unión PS2 que tenía una inferior respuesta. Como punto en contra podemos encontrar una menor comodidad y la existencia de límites para su desplazamiento, que en ocasiones nos pueden disgustar. Mientras tanto, el ratón inalámbrico es un poco más casual y le permite al usuario mover el ratón a lo largo de la mesa sin la necesidad de conectar un cable hacia el ordenador, ya que utiliza pilas o baterías para su funcionamiento.
Para transmitir información con este dispositivo de entrada, se debe tener un receptor a la computadora y luego simplemente conectarla con la señal transmitida por el ratón. Resultan cómodos para el trabajo diario y logran un mayor orden en la zona de trabajo. La única desventaja en varios modelos es su velocidad ligeramente inferior de respuesta en relación a un ratón con conexión por cable. Entre los ratones inalámbricos podemos destacar el de radiofrecuencia. Barato, accesible, pero algunos modelos suelen ser más grandes de lo normal e incómodos. De conexión por infrarrojo, que ya está descontinuado por no ser tan bueno, y el de conexión por Bluetooth, que es el más común hoy en día. Eso sería todo por nuestra parte. Muchas gracias por ver y buen día a todos.